Lucía Navarro salió por la reja lateral con una bolsa de tela colgada del hombro y el corazón hecho pedazos. Tenía apenas 21 años, el rostro moreno marcado por lágrimas recientes y las manos temblando, como si el cuerpo se negara a aceptar lo que estaba pasando. Durante 3 años, esa casa había sido su mundo, no por el lujo ni por el salario, sino por Daniel, el niño que cada noche la esperaba para dormir sin miedo. Y aún así, la estaban echando como a una desconocida, sin explicación. Sin defensa, sin despedida. Desde el segundo piso, detrás de un ventanal impecable, Esteban Calderón observaba en silencio. Empresario poderoso, acostumbrado a decidir sin dar explicaciones. Vio a Lucía cruzar el jardín y sintió una molestia extraña en el pecho, una duda incómoda que decidió ignorar. Esa misma mañana, Elena había sido clara, elegante, convincente. No es apropiado que siga aquí. Esteban confió, porque confiar era más fácil que hacerse preguntas incómodas. Lucía caminó sin mirar atrás, pero su mente estaba arriba, en la habitación donde Daniel, de 6 años, todavía no sabía que esa sería la primera noche sin ella. No le permitieron despedirse, no la dejaron explicarle nada, solo una frase repetida como sentencia. Son órdenes del Señor, hoy mismo. Si alguna vez te han juzgado sin escucharte, deja un like ahora mismo, porque esta historia habla de eso, y de lo caro que puede costar. Esa noche, Daniel se quedó despierto abrazando su juguete favorito. Llamó a Lucía en voz baja. Nadie respondió. Una mujer desconocida apagó la luz sin una caricia, sin una canción. El niño se giró hacia la pared y dejó que las lágrimas mojaran la almohada. Entonces, con la voz rota por el miedo, susurró algo que nadie quiso escuchar. Yo vi lo que hicieron. Si crees que los niños siempre dicen la verdad, escribe justicia en los comentarios. Esteban aún no sabía que había cometido el peor error de su vida. No sabía que la verdad no estaba en documentos ni en acusaciones bien vestidas. La verdad estaba escondida en la memoria de un niño pequeño, bajo un escritorio, temblando de miedo, y a punto de revelar algo que destruiría mentiras, máscaras y falsas apariencias. Suscríbete ahora, porque cuando esa verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual. Lucía Navarro había llegado a esa casa cuando todavía era casi una niña. Tenía 18 años, una mochila gastada y más ganas de trabajar que experiencia. Lo que no sabía era que ese lugar cambiaría su vida para siempre. Desde el primer día, Daniel se aferró a ella como si la conociera de antes. Un niño inquieto, sensible, con miedo a la noche y a los silencios largos. Lucía aprendió rápido que no solo necesitaba cuidarlo, sino acompañarlo. Con el tiempo, se convirtió en su rutina favorita. Era Lucía quien le preparaba el desayuno, quien le revisaba la mochila antes del colegio, quien se sentaba a su lado cuando tenía pesadillas. Daniel no la llamaba niñera, la llamaba Cami. Y en esa casa enorme, donde todo brillaba menos los afectos, ella era lo único que se sentía real. Esteban Calderón observaba esa relación a la distancia. Amaba a su hijo, pero no sabía cómo acercarse sin romper algo. Desde la muerte de su esposa, el trabajo se había convertido en su refugio y también en su excusa. Reuniones, viajes, contratos, todo era más fácil que enfrentar el vacío que había dejado la ausencia materna en Daniel. Lucía llenó ese espacio sin pedir nada a cambio. Cuando Elena apareció en sus vidas, todo empezó a cambiar. Elegante, segura, siempre diciendo lo correcto. Hablaba de disciplina, de imagen, de lo que correspondía para un niño de su apellido. Poco a poco, empezó a señalar a Lucía, no con ataques directos, sino con dudas sembradas con cuidado. Esteban escuchó, no respondió, pero tampoco defendió. Lucía nunca se dio cuenta de que estaba siendo observada, juzgada, cuestionada. Seguía concentrada en Daniel, en hacerlo sonreír, en protegerlo del mundo. No sabía que alguien ya había decidido su destino. No sabía que, mientras ella cuidaba con amor, otros construían en silencio la caída que estaba por venir. Antes de continuar, déjame pedirte algo rápido. Si alguna vez viste a una persona buena ser juzgada sin poder defenderse, deja tu like ahora mismo.
Escribe justicia en los comentarios si crees que la verdad siempre sale a la luz. Y suscríbete al canal, porque lo que este niño va a revelar cambia por completo el rumbo de esta historia. Lucía Navarro todavía recordaba el sonido de las llaves de esa casa. No el tintinear metálico en sí, sino lo que significaban: seguridad, rutina, permanencia. Cada mañana entraba por la puerta de servicio antes de que el sol terminara de subir. Saludaba a Carmen en la cocina, dejaba su bolso en el pequeño cuarto que le habían asignado y subía directo al dormitorio de Daniel. Siempre tocaba 2 veces antes de entrar, aunque sabía que el niño casi nunca dormía hasta tarde. «Cami», decía él, apenas la veía, «¿hoy me toca cereal o huevos?» Lucía sonreía, se sentaba al borde de la cama y despeinaba su cabello con cuidado. «Depende. ¿Prometes no quejarte en el colegio?» Daniel reía, y esa risa era suficiente para que cualquier cansancio desapareciera. Ese martes parecía uno más. Lucía ayudó a Daniel a vestirse, le preparó el desayuno y lo acompañó hasta la camioneta que lo llevaba al colegio. Antes de subir, él la abrazó fuerte, como siempre. «No te vayas cuando vuelva», le dijo en voz baja. Lucía frunció el ceño. «Nunca me voy sin despedirme». Daniel asintió, tranquilo, y cerró la puerta. Lucía no sabía que esa frase se convertiría en una mentira que no había elegido decir. El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Limpió el cuarto de Daniel, ordenó sus juguetes, dejó lista la ropa para la tarde. En la cocina, Carmen la miraba con cierta inquietud. «¿Todo bien, mija?», preguntó. «Sí, ¿por qué?». Carmen dudó, como si midiera sus palabras. «No sé. Hoy la casa se siente rara». Lucía no le dio importancia. Las casas grandes siempre tenían días así. Cerca del mediodía, una voz desconocida la llamó desde el pasillo. «Señorita Navarro, el señor Calderón necesita verla». Lucía se secó las manos en el delantal y asintió. «Ahora voy». El despacho de Esteban Calderón siempre le había impuesto respeto. No por miedo, sino por la distancia que él mismo construía. Era un hombre correcto, educado, pero inaccesible. Lucía solo había estado ahí unas pocas veces, casi siempre por asuntos relacionados con Daniel. Cuando entró, notó algo diferente de inmediato. Esteban no estaba solo. Elena estaba sentada frente a su escritorio, impecable como siempre, con las piernas cruzadas y una carpeta sobre el regazo. Sonrió apenas al ver a Lucía, una sonrisa educada, vacía. «Siéntate, Lucía», dijo Esteban sin mirarla directamente. Lucía obedeció. El silencio se estiró demasiado. «Ha desaparecido algo de esta casa», dijo finalmente él, con voz neutra. «Algo de mucho valor sentimental». Lucía parpadeó, confundida. «¿Cómo dice, señor?». Elena intervino con suavidad. «Un reloj antiguo. Pertenecía a la madre de Daniel». Lucía sintió un nudo en el estómago. Yo nunca he tocado nada que no sea mío». Esteban levantó la mano. «No estamos acusando a nadie todavía», dijo, aunque su tono decía lo contrario. «Pero necesitamos revisar algunas cosas». Elena abrió la carpeta y sacó una bolsa transparente. Dentro estaba el reloj. Lucía lo reconoció al instante. Lo había visto muchas veces en la repisa del despacho, guardado en una caja. «Ese reloj apareció en tu bolsa», dijo Elena mirándola a los ojos. Durante una revisión de rutina, Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Eso es imposible», dijo levantándose. «Yo jamás...». «Lucía», interrumpió Esteban, ahora mirándola. «Entiende la gravedad de esto». «Entiendo», exclamó ella con la voz temblando. «Pero no es verdad. Yo no lo tomé. Jamás haría algo así». Elena suspiró como si estuviera cansada. «Las pruebas están ahí». Lucía miró el reloj, luego a Esteban. «Señor, por favor, míreme. Usted me conoce. 3 años. ¿De verdad cree que yo...?» Esteban apretó la mandíbula. «No es momento de escenas», dijo. «Vamos a resolver esto de la forma más discreta posible». La palabra discreta cayó como un golpe. «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía. Elena cerró la carpeta. «Significa que hoy termina tu trabajo aquí». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No», susurró. «No puede ser».
Yo cuido a Daniel. Él me necesita. Daniel estará bien, dijo Esteban sin emoción. Ya tomé una decisión. Lucía dio un paso adelante. Déjeme al menos despedirme. Explíquele algo, no puedo irme así. Elena negó con la cabeza. No es conveniente. Lucía miró a Esteban, desesperada. Por favor. Él evitó su mirada. Carmen te dará tu liquidación. Puedes recoger tus cosas ahora. Ese fue el momento exacto en que algo se rompió. Lucía no gritó, no lloró, solo asintió lentamente. Entiendo, dijo, con una dignidad que le dolía sostener, pero esto es una injusticia. Nadie respondió. Lucía salió del despacho con las piernas débiles, como si caminara sobre vidrio. Carmen la esperaba en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas. «Mija, no digas nada», susurró Lucía. «¿Dónde está Daniel?». Carmen negó con la cabeza. «Aún no vuelve del colegio». Lucía cerró los ojos. Recogió sus cosas en silencio. Cada objeto parecía una despedida. El cuaderno donde anotaba las rutinas de Daniel, una pulsera que él le había regalado, un dibujo doblado en el fondo del cajón. Cuando Carmen le entregó el sobre con el dinero, Lucía apenas lo tocó. «¿Puedo esperar a que vuelva Daniel?», preguntó. «Solo 5 minutos». Carmen miró hacia el despacho. «No me dejaron». Lucía asintió. Se colgó la bolsa al hombro y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Lo que no sabía era que en ese mismo instante Daniel estaba escondido bajo el escritorio del despacho de su padre, jugando en silencio, y había visto algo que ninguno de los adultos estaba preparado para escuchar. Si quieres saber qué vio ese niño, no te vayas ahora. Daniel regresó del colegio esa tarde con la mochila colgando de un solo hombro y una sonrisa que se apagó apenas cruzó la puerta. No escuchó la voz de Lucía llamándolo desde la escalera, ni el sonido de sus pasos apurados, ni el olor familiar que siempre lo hacía sentir en casa. La mansión estaba en silencio, un silencio raro, pesado, como cuando algo malo ya pasó y nadie quiere decirlo en voz alta. «¿Cami?», preguntó desde el vestíbulo. Nadie respondió. Carmen apareció desde la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Al ver el rostro del niño, desvió la mirada. «Ve a tu cuarto, corazón», dijo con suavidad. «Tu papá hablará contigo más tarde». Daniel frunció el ceño. «¿Dónde está Cami?». Carmen tragó saliva. «Está ocupada». Daniel subió las escaleras despacio, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar. En su habitación, todo estaba ordenado como siempre, pero algo faltaba. La silla donde Lucía se sentaba a leerle cuentos estaba vacía. El cuaderno donde ella anotaba sus tareas no estaba sobre el escritorio. Incluso la ventana estaba cerrada, cuando a Lucía le gustaba dejarla entreabierta para que entrara aire. Daniel dejó la mochila en el suelo y se sentó en la cama. Esperó. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Lucía no apareció. Esa noche, Esteban entró al cuarto con pasos firmes como si hubiera ensayado cada movimiento. «Daniel», dijo, «Lucía ya no trabaja aquí». El niño levantó la cabeza lentamente. «¿Por qué?». Esteban se acomodó la corbata, incómodo, porque hizo algo que no debía. Daniel sintió un nudo en la garganta. «Eso no es verdad». Esteban frunció el ceño. «No hables sin saber». Daniel bajó la mirada, pero sus manos se apretaron con fuerza sobre la colcha. «Yo vi». Esteban suspiró, cansado. «Es tarde. Duérmete». Apagó la luz sin esperar respuesta. Daniel se giró hacia la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad. Recordó perfectamente lo que había visto esa mañana. Estaba escondido bajo el escritorio de su papá, jugando a que era invisible, cuando Elena entró sin tocar. La vio abrir la bolsa de Lucía, la vio sacar el reloj con cuidado, la vio guardarlo y luego llamar a alguien. Daniel había querido salir, gritar, decir algo, pero Elena habló primero. «Si dices una sola palabra», le había susurrado agachándose hasta quedar a su altura, «Lucía irá a la cárcel y nunca volverás a verla». Daniel había sentido miedo, mucho miedo, y había guardado silencio. Las noches siguientes fueron peores. Daniel dejó de comer, dejó de reír,
respondía con monosílabos. Elena observaba todo con aparente preocupación, recomendando disciplina y estructura. Una nueva mujer apareció para cuidarlo, fría, distante, sin paciencia. Nada funcionó. Esteban empezó a notar el cambio. Su hijo ya no corría hacia él, no pedía jugar, no se emocionaba con regalos nuevos. Era como si algo dentro de Daniel se hubiera apagado. Una noche, después de una cena en silencio, Esteban decidió acostarlo él mismo. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó torpe. Daniel negó con la cabeza. Lucía me cantaba. El nombre golpeó a Esteban como una bofetada. Daniel, empezó. Ella no robó, dijo el niño de pronto. Elena miente. Esteban se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Daniel respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión enorme para alguien tan pequeño. Yo vi a Elena poner el reloj en la bolsa de Lucía. El mundo de Esteban se detuvo. ¿Estás seguro? Daniel levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que si hablaba, Lucía no volvería nunca. El corazón de Esteban empezó a latir con fuerza descontrolada. Todas las piezas comenzaron a encajar de la peor manera posible. Había despedido a una mujer inocente, había destruido el mundo de su hijo, había confiado en la persona equivocada. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Si crees que Esteban va a arreglar esto fácilmente, quédate, porque lo que viene va a ponerlo todo en riesgo. Esteban no durmió esa noche. Se quedó sentado en la penumbra del despacho, con la luz apagada y la cabeza entre las manos, escuchando una y otra vez la voz de su hijo repitiendo lo mismo. Yo vi. 2 palabras que pesaban más que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. 2 palabras que derrumbaban la versión cómoda en la que había decidido creer. Al amanecer llamó a seguridad y al abogado de la familia. No dio explicaciones largas, solo órdenes claras. Quiero todo sobre Elena Rivas. Hoy. Su voz no tembló, pero por dentro sentía una mezcla violenta de culpa y rabia. Culpa por no haber protegido a Daniel. Rabia por haberse dejado manipular. Elena apareció en la cocina poco después, impecable como siempre, con una taza de café entre las manos. «Buenos días», dijo sonriendo. Daniel no quiso desayunar otra vez. «Creo que deberíamos ser más firmes». Esteban la miró como si la viera por primera vez. La sonrisa perfecta, el tono suave, la seguridad ensayada. «Tenemos que hablar», respondió. «En el despacho. Ahora». Elena no se alteró. Caminó con paso seguro, convencida de que aún tenía el control. «¿Pasa algo?», preguntó sentándose frente a él. Esteban no respondió de inmediato. Abrió un cajón y colocó el reloj sobre la mesa. «¿Lo reconoces?», Elena parpadeó apenas. «Claro. El reloj de mi difunta esposa. El que apareció en la bolsa de Lucía». Esteban inclinó el cuerpo hacia adelante. «Daniel estaba escondido bajo el escritorio cuando tú entraste esa mañana. Te vio ponerlo ahí». Por primera vez, el rostro de Elena perdió color. «Eso es absurdo», dijo. «¿Vas a creerle a un niño?» La frase cayó como una confesión. «Sí», respondió Esteban, «porque no tiene nada que ganar mintiendo. Tú sí». Elena se levantó de golpe. «Esteban, estás cometiendo un error. Esa chica te manipuló, se aprovechó de tu debilidad, de tu hijo». «Basta», interrumpió él. «Seguridad está de camino». La máscara se rompió. «¿Sabes quién soy yo?», escupió Elena. «¿Sabes con quién te estás metiendo?». «Sé exactamente quién eres ahora», respondió Esteban, «y no vuelves a acercarte a mi hijo». Cuando los guardias entraron, Elena gritó, amenazó, lloró. Nada funcionó. Fue escoltada fuera de la casa mientras el personal observaba en silencio. Carmen, con los ojos húmedos, se persignó en voz baja. Minutos después, Esteban subió al cuarto de Daniel. El niño estaba sentado en la cama abrazando su juguete. «Hiciste lo correcto», le dijo Esteban, arrodillándose frente a él. «Nunca debí hacerte callar». Daniel lo miró, inseguro. «Cami va a volver». La pregunta lo atravesó. «Voy a traerla», prometió. «Te lo juro». Esa misma mañana, el abogado confirmó lo que Esteban ya sospechaba. Elena tenía un historial de mentiras, relaciones interesadas, acusaciones veladas. Nada ilegal. Hasta ahora.
pero suficiente para entender la trampa. «Necesito encontrar a Lucía», dijo Esteban. Hoy, mientras tanto, Lucía estaba lejos de todo eso. Caminaba por un mercado ruidoso, ayudando a una mujer mayor a vender comida. Había pasado días sin dormir bien, con la sensación de haber sido borrada del mundo que conocía. No sabía que su nombre estaba siendo limpiado. No sabía que alguien la buscaba desesperadamente. Cuando un auto negro se detuvo a su lado y el vidrio bajó lentamente, Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. «Lucía, por favor», dijo Esteban con la voz rota. «Necesito hablar contigo». Ella se detuvo en seco. Lo miró con frialdad. «¿Qué quiere ahora, señor Calderón?» Esteban bajó del auto. Se veía distinto. Cansado. Humano. «Me equivoqué», dijo. «Y necesito arreglarlo. Por Daniel. Y por ti». Lucía apretó los puños. «¿Arreglar qué? ¿La humillación? ¿La mentira? ¿El miedo que le dejaste a un niño?» Esteban tragó saliva. La verdad ya salió a la luz. Y fue Daniel quien la dijo. Lucía cerró los ojos. El nombre le dolió más que cualquier acusación. «Lléveme con él», dijo al fin. «Pero no piense que esto significa perdón». Esteban asintió. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había visto ese reencuentro desde lejos, con los ojos llenos de rencor, y no pensaba quedarse quieta. El trayecto de regreso a la mansión fue silencioso. Esteban conducía con las manos firmes en el volante, pero el rostro tenso. Lucía miraba por la ventana, reconociendo calles que había recorrido tantas veces sin imaginar que volvería así. No había reproches en voz alta, solo pensamientos que pesaban como piedras. Cuando el auto cruzó el portón, Lucía sintió un nudo en el estómago. Todo estaba igual, demasiado igual. Recortado con precisión, las luces encendidas, la casa imponente. Pero ella no era la misma. Ya no entraba como empleada obediente. Entraba como alguien herida, alerta, con límites. Carmen los vio llegar y llevó una mano al pecho. «Lucía», susurró. «Perdóname, mija». Lucía le apretó la mano en silencio. No era momento de reproches. Antes de que pudieran subir las escaleras, una voz infantil resonó desde arriba. «¿Cami?» Daniel apareció corriendo, descalzo, con el pijama arrugado y los ojos brillando. Lucía apenas tuvo tiempo de agacharse cuando el niño se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi la derriba. «Sabía que ibas a volver», dijo entre sollozos. «Se lo pedí todos los días». Lucía lo abrazó con todo lo que tenía. Cerró los ojos. Aspiró su olor. Sintió su corazón latiendo contra el suyo. «Ya estoy aquí», susurró. «Ya pasó, mi amor». Esteban observó la escena desde atrás, con la garganta cerrada. Nunca había visto a su hijo aferrarse así a nadie, ni siquiera a él. Daniel se separó un poco y miró el rostro de Lucía con preocupación. «¿Estás enojada conmigo?» «Nunca», respondió ella, limpiándole las lágrimas. «Fuiste muy valiente». El niño dudó. Elena dijo que si hablaba te iba a perder. Lucía sintió un escalofrío. Esteban apretó los dientes. «Eso ya terminó», dijo él. «Nadie va a separarlos otra vez». Lucía levantó la mirada. «No prometas lo que no sabes si puedes cumplir». Esteban sostuvo su mirada. «Esta vez lo cumpliré». Subieron al cuarto de Daniel. Todo estaba como Lucía lo había dejado, salvo por la ausencia de pequeños detalles que solo ella notaba. Se sentó al borde de la cama y, como tantas noches antes, comenzó a cantarle en voz baja. Daniel se durmió en minutos, con una sonrisa tranquila que hacía semanas no mostraba. Cuando salieron al pasillo, Lucía se detuvo. «Esto no cambia lo que pasó», dijo con firmeza. «Yo vine por Daniel, nada más». Esteban asintió. «Lo sé, y lo respeto». Bajaron al despacho. Esteban le ofreció sentarse. Ella permaneció de pie. «Voy a limpiar tu nombre», dijo él. «Una disculpa formal, una carta de recomendación, todo lo que haga falta». «No lo hagas por mí», respondió Lucía. «Hazlo por tu hijo, para que aprenda que la verdad importa más que las apariencias». Esteban asintió, humillado. «Quiero que vuelvas», añadió, «con un contrato justo, con respeto». Lucía respiró hondo. «Volveré por Daniel»,
Pero si alguna vez vuelves a creerle a otro sin escucharme, me iré sin mirar atrás. Entendido, dijo Esteban sin dudar. Anoche, Lucía se quedó hasta que Daniel durmió profundamente. Luego tomó su bolso para irse. ¿Te vas?, preguntó Esteban. Sí, necesito tiempo. Cuando salió, no notó la silueta que observaba desde un auto estacionado al otro lado de la calle. Unos ojos llenos de rencor, un teléfono levantado, tomando fotos. Elena no había terminado, y esta vez no pensaba perder. Si crees que lo peor ya pasó, quédate, porque la verdadera amenaza apenas está comenzando. Lucía regresó a la pequeña habitación que alquilaba con una sensación extraña en el pecho. No era alivio, tampoco rabia. Era algo más confuso, la certeza de que nada volvería a ser simple. Había abrazado a Daniel, había escuchado su respiración tranquila al dormir, había sentido que su lugar seguía. Así, se marchó con el corazón pesado, porque volver no significaba olvidar. Esa misma noche, su teléfono vibró por primera vez. Un número desconocido. ¿Creíste que todo había terminado? Lucía frunció el ceño. No respondió. Minutos después, otro mensaje. Tengo fotos, tengo una historia, y sé exactamente cómo destruirte. El nombre de Elena no aparecía, pero no hacía falta. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Apagó el teléfono y se sentó en la cama, respirando hondo. Había crecido aprendiendo a resistir, a callar, a seguir adelante. Pero esta vez no se trataba solo de ella, se trataba de Daniel. A la mañana siguiente, Esteban recibió una llamada urgente de su abogado. Hay rumores moviéndose, dijo. Alguien está filtrando una versión peligrosa, que Lucía se acercó a tu hijo con segundas intenciones, que buscaba algo más que trabajo. Esteban apretó el puño. Es mentira, lo sé. Pero las mentiras bien vestidas hacen ruido. Lucía llegó a la mansión poco después. Esteban la esperaba en el despacho. Elena está intentando ensuciar tu nombre, dijo sin rodeos. Fotos fuera de contexto, insinuaciones. Lucía lo miró con serenidad cansada. Siempre supe que no se iba a quedar quieta. Voy a frenarla, añadió él. Públicamente, si hace falta. Lucía negó con la cabeza. Si lo haces sin pensar, le das lo que quiere. Atención. Esta gente se alimenta del escándalo. Esteban guardó silencio. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, pero sabía que Lucía tenía razón. Esa tarde, mientras Daniel jugaba en el jardín, Lucía se sentó sola bajo un árbol. Las imágenes del pasado comenzaron a golpearla sin permiso. Recordó la casa humilde donde creció, las noches en que su madre trabajaba hasta tarde, y al hombre que nunca volvió. Su padre había desaparecido cuando ella tenía 10 años. Sin explicación, sin despedida. Lucía creció convencida de que había sido abandonada, de que no había sido suficiente para que se quedara. El sonido de un auto deteniéndose frente al portón la sobresaltó. Carmen se acercó apresurada. Lucía, hay un hombre preguntando por ti. Dice que es tu padre. El mundo se detuvo. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Dile que no estoy, respondió en automático. Pero ya era tarde. Desde el vestíbulo, una voz quebrada pronunció su nombre. Lucía. Esteban apareció a su lado, protector. ¿Quién es usted? Ramón Álvarez, respondió el hombre. Soy su padre. Lucía levantó la mirada lentamente. Frente a ella había un hombre envejecido, con el mismo color de ojos que ella, cargando años de culpa en la espalda. No tienes derecho a estar aquí, dijo ella con la voz temblorosa. Te fuiste, nos dejaste. Ramón bajó la mirada. Nunca quise irme, y puedo probarlo. Lucía rió con amargura. Las palabras llegan 16 años tarde. Ramón sacó un sobre grueso del bolso que llevaba. Entonces deja que hablen los hechos. Lucía dudó. El pasado que había enterrado estaba llamando a su puerta, justo cuando su presente comenzaba a reconstruirse. Esteban la miró en silencio. No dijo nada, pero su presencia era una promesa. No estaría sola. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la herida más antigua de su vida escondía una verdad capaz de cambiarlo todo. Si crees que el perdón es fácil,
no te muevas, porque el capítulo más difícil aún no ha empezado. Lucía no abrió el sobre de inmediato. Lo sostuvo entre las manos como si pesara más de lo que realmente era. Esteban permanecía a su lado, en silencio, entendiendo que aquel momento no podía ser apresado. Daniel brincaba no jardín, aleio a tempestade que se formaba dentro de ella. «Si vas a hablar», dijo Lucía al fin mirando a Ramón, «hazlo ahora, pero no me pidas nada». Ramón asintió. Se sentó en la silla más cercana, como un hombre que sabe que no tiene derecho a exigir. «Cuando me fui debía dinero a personas peligrosas», empezó. «No eran amenazas vacías. Vinieron a la casa. Preguntaron por ti, por tu madre. Me dijeron que si no pagaba, ustedes pagarían». Lucía apretó los labios. Ese recuerdo encajaba demasiado bien con noches que nunca entendió del todo. «¿Y desaparecer fue tu solución?», preguntó ella con voz firme. «Fue la única que encontré», respondió Ramón. «Hice un trato. Trabajé para ellos. Años. Sin poder llamar, sin poder escribir. Cada vez que pensaba en volver, recordaba sus caras y el miedo regresaba». Ramón abrió el sobre y sacó un fajo de cartas amarillentas. «Escribí esto para ti, para tu madre. Nunca pude enviarlas, pero cada mes envié dinero por intermediarios. Ella nunca supo que venía de mí. Pensó que era ayuda del gobierno o suerte». Lucía tomó una carta al azar. Reconoció la letra temblorosa, el tono torpe y honesto. «Mi Lucía, hoy cumples 12. Ojalá pudiera verte. Ojalá supieras que cada decisión que tomo es para que estés a salvo». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Esteban dio un paso atrás, respetando el momento. Sabía reconocer la verdad cuando la veía, y esa verdad no tenía el brillo de una excusa fácil, tenía el peso del sacrificio. «¿Por qué ahora?», preguntó Lucía con la voz rota. «¿Por qué apareces justo ahora?». «Porque terminé de pagar hace 6 meses», respondió Ramón, «y porque supe que tu madre murió sin que pudiera despedirme. Te busqué desde entonces. No sabía si me odiarías, pero necesitaba que supieras». Lucía respiró hondo. Todo lo que había cargado durante años se movía por dentro, como un edificio que finalmente decide caer. «No te perdono porque lo merezcas», dijo al fin. «Te perdono porque ya no quiero seguir cargando esto, porque mi madre habría querido que yo viviera en paz». Ramón rompió en llanto. Lucía lo abrazó con cuidado, sin promesas imposibles, pero sin rencor. Desde el jardín, Daniel observaba. Caminó despacio hasta ellos y tomó la mano de Lucía. «¿Estás bien, Cami?». Lucía se agachó y lo abrazó. «Ahora sí». Esa noche Esteban reunió al personal. Habló sin rodeos. Admitió su error. Limpió el nombre de Lucía frente a todos. Dejó claro que las mentiras no tendrían lugar en esa casa. Elena intentó un último ataque público, pero esta vez no había dudas. La verdad ya estaba en manos de quien importaba. Días después, bajo el mismo árbol donde Daniel solía jugar, Esteban tomó la palabra. «No quiero esconder lo que siento», dijo, «y no quiero volver a decidir por miedo. Lucía, quiero construir algo contigo. Sin prisa, sin mentiras». Lucía lo miró largo, pensó en todo lo perdido y en todo lo aprendido. «Despacio», respondió. «Pero de verdad». Daniel sonrió, como si supiera desde siempre que ese era el final correcto. Porque a veces las historias no terminan con castillos ni promesas vacías. Terminan cuando personas rotas eligen decir la verdad, asumir errores y amar con valentía. Si esta historia te tocó, deja tu like ahora mismo. Escribe en los comentarios qué parte te hizo sentir más orgullo. Y suscríbete al canal, porque aquí las historias no solo entretienen, también sanan.